Petro y la leyenda del ave fénix. Érase una vez, hace algún tiempo vivía en el mundo imaginario de los seres menudos un pequeño enano llamado Petro. Petro era el enano más listo de todos los seres menudos que vivían allí. Tenía una gran agilidad y gran inventiva, fortaleza y sabiduría. Por esta razón era admirado por todos los seres menudos que vivían allí. Cuando alguno de los seres menudos necesitaba ayuda, siempre acudían en busca de Petro para que les pudiera solucionar el problema. Y con gran astucia siempre llevaba la solución más justa para todos. Era habitual que los seres menudos entraran en conflicto, ya que a pesar de que eran unos seres mágicos, tenían muchas diferencias entre ellos, tanto en las cualidades físicas que tenían como en inteligencia. Algunos tenían tamaños muy diversos y pensaban de maneras muy diferentes. Tenían gustos diferenciados y esto hacía que en muchas ocasiones discutieran por cualquier motivo. Muchas veces discutían sobre la manera de realizar las diferentes labores que tenían que hacer en el mundo de los menudos, ya que el gobernador de los seres menudos atribuía las tareas a realizar en función de las características de cada ser. A los más ágiles les atribuía tareas de labrado y sembrado de jardines. A los que disponían de más ingenio les ordenaba realizar tareas más complicadas de reestructuración de las casas donde vivían y elaboración de nuevos diseños de jardines y caminos que conformaban su mundo. Los que disponían de más creatividad y facilidad para la cocina se encargaban de realizar las labores de recogida de frutos y de elaboración de los diferentes platos para realizar los banquetes con los que celebraban los festejos que organizaban o para realizar los menús que consumían diariamente. De esta manera los seres menudos se organizaban en grupos, según características, pero en muchas ocasiones la diversidad entre ellos era tal que era difícil que pudieran llegar a un acuerdo y realizar las actividades de manera armónica. Uno de los días en que los seres menudos se encargaban de la siembra de las plantas de los jardines que configuraban su mundo, uno de los enanos jardineros comenzó a sentir que las semillas del jardín habían perdido su facultad de crecer y de dar frutos. Pensó en acudir rápidamente al gobernador para informarle de este hecho, pero decidió primero ir en busca de Petro, ya que sabía que él encontraría de manera más rápida la solución al problema. «Buenos días, Petro», dijo el enano Timeo a Petro, que se hallaba sumido en sus tareas de organización y elaboración de los caminos que configuraban el mundo de los seres menudos. «Buenos días, enano Ili», dijo Petro, con asombro, ya que no esperaba ningún tipo de visita. «¿Qué te trae por aquí?», dijo sigilosamente Petro. «No esperaba la visita de nadie. ¿Cómo es que has abandonado tu puesto?», preguntó Petro sorprendido. «Pues verás», dijo el enano Ili, «creo que tenemos un problema y he venido a pedirte que busques alguna solución para poder arreglarlo», dijo el enano con pleno convencimiento. «He descubierto, o al menos eso pienso, que las semillas de flores que nos ha proporcionado el gobernador son diferentes al resto de semillas que plantábamos. Por lo visto, estas son como nosotros», dijo el enano en tono de burla. «¿Como nosotros?», dijo Petro, que no acababa de entender lo que su amigo Ili le estaba comentando. «Sí, es decir, que no crecen ni dan flores ni frutos», comentó el enano, ante la mirada atenta de Petro. «Por alguna razón las semillas que plantamos han perdido vitalidad y no crecen como es debido, a pesar de que nosotros le ofrezcamos nuestras atenciones y nuestros cuidados como siempre», continuó diciendo Ili. «Y ya sabes que si las plantas no crecen ni dan sus frutos, los enanos cocineros no podrán elaborar sus platos para hacer los menús con los que nos alimentamos a diario y elaborar los banquetes para nuestros festejos», continuó diciendo el enano Ili. «¿Y seguro que las cuidáis como es debido?», preguntó Petro, que no entendía bien lo que estaba ocurriendo en el jardín de los enanos jardineros. «Sabéis que cuando realicéis la siembra de las semillas tenéis que orientarlas en dirección al sol y disponerlas formando pequeños círculos para que tengan espacio suficiente para crecer. Es muy importante que cuando las introduzcáis en la tierra lo hagáis con mucho cuidado, para que las plantas noten vuestra vibración amorosa y quieran crecer y elevarse hacia el sol. Cualquier riña o conflicto entre vosotros puede hacer que las semillas se cierren y que no crezcan», continuó diciendo Petro, registrando todo lo que le estaba comentando el enano jardinero Willy. «Mira, en el libro de las incidencias viene registrado que hace algún tiempo las semillas de nuestros jardines dejaron de crecer, y el motivo fue porque la tierra no tenía humedad suficiente. En cuando intentaban sembrar en ella alguna semilla, esta se secaba rápidamente y no dejaba que creciesen. La solución fue recoger unas cuantas gotas de rocío cada amanecer y ponerlas en un recipiente a la luz de luna durante unos días. En cuanto el agua de rocío recibía la energía de la luz lunar, se recargaba de humedad, y con ella nuestros antiguos enanos lograron recuperar la fortaleza y la energía de nuestra tierra, para hacer que de nuevo las semillas pudieran crecer en ellas», continuó diciendo Petro, registrando la información en un pequeño papel. «Así que ya sabes la receta y la solución entre vuestro no gran problema», dijo Petro entregándole la solución. «Solamente recoger unas cuantas gotas de rocío, exponerlas a la luz de la luna y esperar unos días para repartirlas por la tierra de los jardines. Estoy seguro que con esta solución nuestras semillas volverán a germinar», dijo Petro con pleno convencimiento. «Muchas gracias, Petro. Probaremos esta solución y esperemos que funcione», dijo un poco más animado. «Y recordad que lo más importante es sembrarlas con todo vuestro amor y sin discusión. Ya sabéis que tenéis que superar vuestros conflictos antes de iniciar las labores de sembrado para que las semillas no perciban vuestra falta de armonía», continuó diciendo Petro, dando por finalizada la conversación.
Y ahora sigamos con nuestro trabajo. Tenemos que mantener siempre en orden nuestro mundo, ya que de nosotros depende que siga siendo como hasta ahora, un lugar plácido y armónico en el cual vivir, continuó diciendo Petro. Y dicho esto, el enano Ili recogió la anotación de Petro y se marchó en dirección a la zona de los jardines para comentar al resto de sus compañeros la solución que había encontrado Petro, sin saber que no muy lejos de allí un gran peligro les estaba acechando. Y es que la malvada mantis religiosa estaba observándolos muy detenidamente, acompañada por sus inseparables pirañas labradoras del mal, con un propósito muy oscuro en su mente. Muy bien, seres menudos, seguid trabajando vuestras tierras, vuestros jardines y vuestro querido mundo, que pronto estaréis bajo mi control y dominio, dijo la mantis religiosa acariciando una de sus pirañas labradoras del mal. He descubierto la manera de poder controlar vuestras mentes y vuestras voluntades a mi conveniencia, para que trabajéis para mí, dijo con una sonrisa maliciosa en su rostro. Creo que mis pirañas sabrán labrar entre vosotros los conflictos que necesito que tengáis para someter vuestras voluntades y poder dominaros con gran facilidad, contradiciendo la mantis religiosa. Necesito gente menuda como vosotros, para utilizar su energía para formar mi mundo de oscuridad. Necesito canalizar vuestro mal humor y vuestras discusiones para crear mi castillo de la oscuridad, contradiciendo la mantis religiosa, para crear con ellos sombras que nutran a mis queridas pirañas labradoras de mal y a mí, que últimamente estamos falta de alimento oscuro para revitalizarnos, dijo la mantis reflexionando. Llevo siglos alimentándome de las sombras de la maldad que van creando algunos animales del bosque, pero se me hacen insuficientes para el plan que quiero realizar, contradiciendo la mantis religiosa. Necesito utilizar más energía oscura para que mis pirañas labradoras puedan crecer y formar con ellas redes de maldad que sustenten mi castillo de las sombras. Con un castillo de sombras más grande mi poder aumentará y podré utilizar al resto de animales del bosque para que nos sigan nutriendo con sus energías, que yo debidamente canalizaré para crear las sombras que nos alimentarán por siempre, continuó diciendo la mantis religiosa. Para ello he pensado que los seres más apropiados sois vosotros, la gente menuda, ya que es fácil que entréis en conflicto entre vosotros, dadas vuestras características y vuestra diversidad. Será fácil labrar con mis pirañas redes de discusiones entre vosotros que me permitirán poder canalizar vuestra mala energía y someteros fácilmente a mi voluntad, convirtiéndoos para siempre en mis esclavos. Trabajaréis día y noche sembrando semillas, labrando las tierras y realizando las actividades que ahora realizáis, pero en esta ocasión las realizaréis a disgusto, sin ánimo, creando mal humor y conflicto entre vosotros, que yo canalizaré y utilizaré para crear las sombras con las cuales poder alimentarme y nutrir a mis pirañas, que crecerán fuertes y sanas para sembrar más mal en los bosques y en todos los animales que forman parte de él, continuó diciendo la mantis religiosa. Cuando logremos labrar el mal en todos los bosques y en todos los animales, lograremos disponer de grandes reservas de sombras con las cuales poder subsistir y poder crear un gran castillo de sombras en el cual vivir más cómodamente, teniendo a todos los animales sometidos a mi voluntad y a mi poder, continuó diciendo la mantis religiosa. Se acaban los días de penuria y de alimentarme con los restos de las sombras que las pequeñas discusiones que surgían entre los animales creaban, dijo la mantis, imaginándose el día en que pudiera controlar a todos los seres del bosque. Ahora las discusiones crecerán y crearéis miles de sombras oscuras del mal para mí y para mis pirañas. Para ello utilizaré a estos pequeños seres menudos que habitan entre nosotros, en los bosques, ya que son más fáciles de dominar, dijo la mantis. Llevo mucho tiempo observándolos y he descubierto que la mayor parte de sombras que se creaban en el bosque y que me servían para alimentarme provenían de ellos, dijo la mantis en tono meditativo. Así que he pensado que mis pirañas del mal pueden hacer una función muy especial en ellos, y nada hacia sus bosques y labrarán en ellos redes del mal para que entren en conflicto. Cuanto más conflicto se genere entre ellos, más sombras del mal se crearán, y podré canalizar más rápidamente sus voluntades, y hacer que trabajen para mí a disgusto y con resignación, que hará aumentar todavía más las sombras a su alrededor, hasta que lleguen a transformarse en pirañas labradoras del mal como mis queridas compañeras, continuó diciendo la mantis. Los seres menudos pasarán a formar parte de mi colección de pirañas y me ayudarán a seguir sembrando mal en el bosque, ya que los animales que forman parte de él comiencen a percibir la maldad a su alrededor y creen más sombras con las que poder alimentarnos, continuó diciendo la mantis religiosa. Es un plan perfecto, a no ser por la presencia de este menudo peculiar al que todos acuden para solicitar ayuda, continuó diciendo la mantis religiosa mostrándole a una de sus pirañas el dibujo de Petro. Este Petro puede suponer un problema para llevar a cabo nuestro plan, ya que es diferente al resto de seres menudos. Nunca discute ni entra en conflicto, intenta armonizar siempre a sus compañeros y hacer que lleguen a un acuerdo. Siempre tiene la solución perfecta para ellos, siempre dispuesto a ayudar, dijo la mantis con tono de burla. Para llevar a cabo nuestro propósito será necesario hacer que desaparezca del bosque durante un tiempo. El tiempo suficiente como para poder dominar a todos los seres menudos, labrar conflictos entre ellos, crear la red de maldad con mis pirañas y someterlos a mi voluntad, hasta que la transformación tenga lugar. Continuó diciendo la mantis. Cuando regrese a su bonito bosque se dará cuenta que todos los seres menudos han sido convertidos en pirañas labradoras del mar y que su mundo está sometido a mi red de maldad.
que sus funciones han cambiado, ya que la única siembra que realizarán será la siembra de discordia y de maldad que todos los animales del bosque percibirán. Continuó diciendo la mantis: gracias a mi plan, miles de sombras del mal crecerán a diario en los bosques y nos servirán de sustento indefinidamente. Ya no tendremos que preocuparnos ni de alimentarnos con las obras que el mal de sus pequeñas discusiones creaban en el bosque, sino que tendremos multitud de ellas a nuestra disposición. Continuó diciendo la mantis ante la mirada atenta de sus pirañas. Tenemos que inventar algo que haga que el pequeño Petro abandone por un tiempo el bosque. ¿Se os ocurre algo, queridas pirañas?, dijo la mantis religiosa. No importa, no digáis nada, creo que ya tengo la posible solución. Continuó diciendo la mantis. Como Petro siempre soluciona los problemas de los seres menudos, inventaremos alguna historia que haga partir a Petro en busca de la solución adecuada a un problema que nosotros mismos nos inventaremos y haremos llegar a los seres menudos. En cuanto se encuentren con el problema, llamarán a Petro para que intente solucionarlo. Pero la solución la tendrá que hallar fuera de su bosque y tardará unos cuantos días en encontrarla. Continuó diciendo la mantis. ¿Sabéis lo que se me ha ocurrido, queridas pirañas?, dijo la mantis religiosa. He observado que los seres menudos tienen un libro de incidencias en el que están registrados todos los problemas que se han ido presentando en los bosques de los seres menudos, y a él acuden cuando tienen algún problema para comprobar si ha ocurrido en alguna otra ocasión y cuál fue la solución que sus antiguos compañeros encontraron. En él he descubierto que uno de los problemas que se presentó hace algún tiempo requería buscar unos cuantos pétalos de amapola que crecen en la cima más alta del monte Biesto. Así que solamente tenemos que recrear el problema y hacer que los seres menudos soliciten la ayuda de Petro, que como es el ser menudo más ágil e inteligente de todos, partirá sin demora al monte Biesto en busca de los pétalos de amapola. Y cuando regrese se encontrará que sus queridos compañeros se han convertido en pirañas labradoras del mal y que es demasiado tarde para ellos. En esta ocasión no encontrará ninguna solución para arreglar el pequeño problema de sus compañeros en ningún libro inventario ni en su mente, dijo la mantis religiosa con una gran carcajada. Así que vuestra primera función es acudir al bosque de los menudos con estos cuantos huevos de lombriz y dejarlos caer en las tierras de sus jardines. En cuanto esos enanos vean que los huevos de la lombriz han invadido la tierra de sus jardines y de sus bosques, acudirán a Petro en busca de ayuda y se encontrarán que la solución está en depositar unos cuantos pétalos de amapola entre los huevos de la lombriz, que evitará que las lombrices puedan nacer de ellos. Continuó diciendo la mantis. Así que ahora partid rápidamente a sembrar estos huevos de lombriz entre los bosques de los seres menudos, que yo estaré preparada para iniciar la segunda parte de mi plan. Continuó diciendo la mantis. Y en cuanto la mantis acabó de finalizar su palabra, un grupo de pirañas labradoras del mal salió en dirección a los bosques de los seres menudos, llevando consigo unos pequeños saquitos con los huevos de las lombrices para depositar en sus jardines. Muy sigilosamente se adentraron en los bosques de los seres menudos, que seguían realizando sus labores y las actividades encomendadas por el gobernador. Con mucha cautela se dirigieron hacia la zona donde se encontraban los enanos jardineros y, aprovechando sus horas de descanso, depositaron en la tierra unos cuantos huevos de lombriz, esperando que consiguieran hacer en ellos el efecto que la mantis religiosa deseaba. En cuanto depositaron los huevos, las pirañas se marcharon de nuevo en dirección al castillo de las sombras de la mantis religiosa, esperando que los enanos los vieran y acudieran en busca de ayuda de Petro. Los enanos jardineros, una vez que finalizaron su descanso, volvieron al jardín para acabar de realizar la siembra de las semillas que el gobernador le había encomendado, cuando de repente vieron que unos cuantos huevos de lombriz habían invadido la tierra del jardín. Sin perder más tiempo y debido a la gravedad de la situación, fueron en busca de la ayuda de Petro para evitar que los huevos crecieran y que de ellos surgieran lombrices que atacaran sus plantas y sus frutos. En cuanto llegaron, informaron a Petro de lo que habían visto en la tierra y Petro fue de nuevo en busca del libro de las incidencias, donde comprobó que para evitar que las lombrices crecieran tenían que aplicarles unos cuantos pétalos de amapolas que solamente se podían hallar en la cima del monte Biesto. Mirad, dijo Petro señalando uno de los remedios que encontraron los antiguos enanos, se han de aplicar unos cuantos pétalos de amapolas entre los huevos de las lombrices para evitar que estos crezcan, dijo en tono meditativo, pero solamente se pueden hallar en la cima del monte Biesto, que se encuentra en los 10 bosques de aquí, continuó diciendo el enano. Tenemos que partir rápidamente en su búsqueda antes de que logren crecer, continuó diciendo Petro. Creemos que el enano más ágil y más rápido de todos eres tú, dijo Eli mirando atentamente a Petro. Eres el único que podrá conseguirlos a tiempo, comentó otro de los enanos jardineros. Sí, quizás tenga razón. Se lo comentaremos al gobernador y si está de acuerdo partiremos mañana ahora mismo en busca de los pétalos. Viajaré con mi bonito aeroplano y si el viento está a nuestro favor, estaré de regreso en 3 días, dijo el enano Petro ante la mirada de satisfacción de sus compañeros. Si esperamos que en 3 días los huevos no hayan crecido, continuó diciendo Ili. Y tal como la mantis había predicho, los enanos decidieron que Petro partiera en busca de los pétalos de amapola, con los cuales frenar la evolución de las lombrices, mientras la malvada mantis preparaba emocionada la segunda parte de su plan. Ahora que Petro abandonaría el bosque de los seres menudos, comenzaría a instaurar en ellos los conflictos y las luchas mediante sus pirañas labradoras del mal. Haría que discutieran entre sí por cualquier motivo, que dejaran de sentir amor a la realización de sus actividades y que entraran en conflicto. De esta manera, en poco tiempo acabarían estando sometidas bajo su poder y transformadas en pirañas del mal.
Mientras la mantis religiosa acababa de concretar su plan, Petro salió del bosque del mundo de los menudos, sobrevolándolo con su aeroplano, confeccionado a base de ramas y de hojas, y comenzó a recorrer el cielo de los diferentes bosques, hasta llegar hasta el monte Biesto, donde le esperaba un largo recorrido que realizar hasta alcanzar la cima del monte donde crecían las amapolas. Sin perder tiempo, la mantis religiosa preparó su ejército de pirañas y partió enseguida hacia los bosques donde vivían los seres menudos, para instaurar en ellos los primeros conflictos. Las pirañas comenzarían a provocar extraños incidentes entre ellos, y que empezaran a sospechar de las malas intenciones de sus compañeros en la actividad, de tal manera que entre ellos surgiera rivalidad y malestar. Las pirañas seguían las órdenes de la mantis, que a través de sus redes de la maldad iba configurando los diferentes incidentes que las pirañas labraban a la perfección. Cada día los enanos discutían por motivos extraños, y pronto la armonía y la tranquilidad que reinaba en el mundo de los seres menudos comenzó a desestabilizarse, y el gobernador se vio obligado a investigar las causas que fomentaban las riñas entre ellos e intentar buscar soluciones, ya que en estos momentos no disponía de la ayuda de Petro, que se encontraba de viaje buscando los pétalos de amapola. El gobernante reunió a todos los seres menudos en la sala de los bosques de los acuerdos que hacía tiempo no utilizaban, para poner en común los conflictos surgidos y buscar algún acuerdo que permitiese seguir realizando las actividades del bosque de manera armónica. Pero para su desilusión pudo comprobar que las riñas cada vez eran más frecuentes y que todos parecían estar poseídos por un extraño influjo que les hacían cometer acciones impropias y maliciosas a sus compañeros. Actuaban casi por instinto y en muchas ocasiones no recordaban los hechos. Algo muy misterioso estaba ocurriendo y no tenía manera de poder hallar la solución. Tan solo esperaba que Petro llegara a tiempo al bosque y que encontrara la solución más acertada para volver a instaurar la calma. Mientras Petro realizaba el camino hacia lo alto de la cima del monte, en busca de los pétalos, las pirañas seguían tejiendo y labrando las redes del mar entre los seres menudos, y poco a poco estos, sin darse apenas cuenta, iban transformando sus pequeños cuerpecitos en pirañas oscuras del mal. Poco a poco sus conciencias fueron transformándose a la voluntad ejercida por la mantis religiosa, que cuanto más hilos de red tenía atados entre ellos, los iba condicionando cada vez más y sometiéndolos a su voluntad. Con la energía de sus iras iba consiguiendo nutrirse de las sombras que aparecían cada vez más en el bosque e iba construyendo su castillo de sombras con el que ejercer su poder entre los animales del bosque. Pronto tendría todo el bosque bajo control y no necesitaría preocuparse más de buscar alimento para ella y para sus pirañas, ya que los seres menudos convertidos en pirañas del mar los mantendrían para siempre. En breve tiempo los seres menudos fueron controlados por las redes de la mantis religiosa y fueron convertidos en pirañas labradoras. Continuaban realizando las funciones encomendadas por el gobernador, que también se había transformado, pero realizaban a base de peleas, de conflictos y de mal humor, de tal manera que la mantis siempre disponía de nuevas sombras oscuras con las que seguir creciendo y realizando su reinado de la maldad. En cuanto Petro llegó hasta la cima del monte, recorrió unos largos caminos hasta llegar a la zona donde crecían los pétalos de las amapolas. Recogió unos cuantos de ellos y regresó por el camino lo más rápidamente que pudo para llegar cuanto antes al bosque, y que sus compañeros pudieran labrar los bosques y realizar sus funciones sin que los huevos de las lombrices hallados en las tierras o los jardines les causaran problemas. Petro se subió a lo alto de su aeroplano y se dispuso de nuevo a sobrevolar los cielos, esperando llegar a tiempo. Sobrevoló unos cuantos bosques y jardines hasta llegar hasta la zona del bosque de los seres menudos. Muy despacito descendió hacia él, esperando volver a reencontrarse con sus compañeros, pero con asombro cuando descendió de su aeroplano, con los pétalos de amapola entre sus manos, pudo comprobar con desolación que sus amigos habían sido transformados en pirañas labradoras y que ahora se encontraban sometidos bajo el embrujo de la mantis religiosa, que con sus redes había logrado capturar sus voluntades. Muy afligido se dirigió hacia el bosque central en busca del gobernador, pero tristemente en su lugar halló una piraña labrando conflictos sin parar, refunfuñando y realizando las tareas de mala manera, lanzando sobre los bosques miles de sombras del mar que la mantis iba recogiendo para nutrirse posteriormente con ellas y crear su castillo de la oscuridad. Intentó hablar con lo que quedaba del gobernador, pero de su interior no salió ni una sola palabra, tan solo despedía gruñidos y alaridos mientras realizaba su actividad. Sin perder más tiempo y temiendo ser descubierto por las pirañas que custodiaban los bosques de los seres menudos, partió en busca del libro de las incidencias, para estudiar en él si en algún momento de la historia de los seres menudos había acontecido algo similar. Estuvo largas horas investigando en el interior del gran libro, mirando página tras página los escritos, sin descubrir en él ninguna solución a la invasión que sus bosques habían padecido. No había rastro del motivo por el cual los bosques podían verse invadidos por pirañas, y mucho menos había escrito en él alguna solución. Con desesperanza partió lejos del bosque para intentar buscar ayuda a los animales más cercanos, pero descubrió que en ellos también había comenzado a instaurarse conflictos debido a las sombras creadas por los seres menudos. Cabizbajo y desanimado, se sentó en una de las ramas del árbol del consuelo, esperando que pudiera calmar su desolación.
Pensaba que si no hubiera tardado tanto en encontrar los pétalos de las amapolas, quizás hubiera podido llegar a tiempo para salvar a sus compañeros de las malvadas pirañas y del poder de la mantis. Creía que la mantis había aprovechado su ausencia para atacarles, ya que siempre había estado atenta y pendiente de sus discusiones y conflictos, ya que se alimentaba de ellos. Ahora era demasiado tarde para poder salvar su mundo y liberar a sus compañeros de la maldad labrada por las pirañas. Muy triste comenzó a llorar bajo el árbol del consuelo, cuando de repente en lo alto del cielo divisó una gran esfera de luz multicolor en forma de gran ave que dejó caer encima de su cabeza un saquito lleno de cenizas multicolores con un pequeño pergamino enganchado en él. Rápidamente fue en busca del saquito y abrió sigilosamente el contenido del pergamino, donde halló asombrado que en él había escrito el relato del ave fénix. Pensó que quizás era un aviso y que el árbol del consuelo había escuchado su súplica y que quizás en él podía encontrar la solución para liberar a los seres menudos de la maldad de la mantis. Lentamente se dispuso a leer el contenido del relato. En él se describía la antigua leyenda del ave fénix, donde se narraba que en tiempos remotos la ciudad de los cóndores de la luz estaba reinada por el gran ave fénix multicolor, que con sus plumas multicolores alegraba y armonizaba la montaña donde vivían. Su influjo protegía a los cóndores de los malvados hechiceros, gracias a su poderosa luz multicolor. De esta manera los cóndores de la luz permanecían ocultos de los hechiceros, que pretendían hacerse con las plumas que conformaban sus pelajes, ya que se trataban de plumas mágicas y querían apropiarse de ellas para elaborar pócimas y encantamientos potentes con los que elaborar sus conjuros. Así que un día todos los hechiceros del mundo se reunieron para elaborar un plan para atacar a los cóndores y poder apropiarse de sus plumas, y pensaron que la manera más adecuada de poder conseguirlo sería eliminando el poder protector del ave fénix multicolor, ya que sin él los cóndores de la luz permanecerían indefensos y sería fácil proceder a su captura. Juntos los malvados hechiceros consiguieron capturar al ave fénix quemándolo en una de las hogueras que realizaron, y pudieron capturar a todos los cóndores de la luz, a los que despojaron de sus plumas. Esto supuso el fin de la ciudad de los cóndores de la luz y la muerte del ave fénix. Al final del relato, Petro pudo leer que narraba la leyenda que las cenizas del ave fénix permanecían vivas, y que aquel que diera con ellas y las sembrara de manera justa, siguiendo los dictados de la bondad de su corazón, podría hacer resurgir el alma del ave fénix y hacer que volviera a la vida. Petro acabó de leer la inscripción, y acto seguido se dispuso a abrir la bolsita que contenía unas pequeñas cenizas multicolores. En un primer momento pensó que posiblemente se trataban de las cenizas del ave fénix, y que si era capaz de sembrarlas podría hacer que surgiera su alma y que volviera a la vida, pero no entendía la relación que tenía el ave fénix, su leyenda, con la situación que estaban viviendo sus compañeros en el mundo de los seres menudos. Bueno, dijo Petro reflexionando, quizás la leyenda guarda alguna relación con lo que ha ocurrido en el bosque y con el sometimiento que la mantis religiosa ha ejercido sobre todos los seres menudos y los animales que conviven en él, dijo en tono reflexivo. Quizás si logra hacer resurgir al ave fénix, este puede ayudarnos a liberarnos de las redes de la maldad que las pirañas de la mantis han creado en todo el bosque y poder destruirla para siempre, continuó diciendo Petro. La mantis ha ejercido su maldad en nuestro bosque, igual que hicieron los antiguos hechiceros, que sometieron a los cóndores de la luz y destruyeron al ave fénix. Quizás si logro que el ave fénix resurja de sus cenizas, pueda con su poder volver a crear armonía y paz en los bosques, pueda liberar a mis compañeros de las redes de maldad de las pirañas y pueda hacer que la calma y la armonía vuelva a reinar en el bosque, continuó diciendo Petro, intentando hallar una relación con la leyenda del ave fénix. Según narra la leyenda, el ave fénix se encuentra vivo en sus cenizas y puede volver a resurgir en ellas si alguien logra sembrarlas de manera adecuada, con amor y con una voluntad noble. Tan solo debería poder sembrarse en el lugar apropiado y hacer que el ave fénix volviera a la vida, dijo Petro volcando las cenizas en sus manos. Posiblemente estas cenizas pertenezcan al ave fénix. Quizás si las planto debajo del árbol del consuelo con amor y bondad, igual que hacía con las semillas que configuraban nuestros jardines, de ellas surja el ave fénix y nos ayuda a liberarnos de la mantis, dijo Petro, que se dirigió a sembrar las semillas multiculares al lado del árbol del consuelo. Muy despacito se dispuso a enterrarlas, recogió unas cuantas gotas de rocío y las sembró con todo el amor que pudo, deseando ver resurgir en ellas el ave fénix. Esperó durante largo rato, esperó que los rayos del sol iluminaran las cenizas, pero de ellas no surgió nada, ni tan solo un pequeño brote de hierba hizo su aparición. Muy triste y resignado se dispuso a descansar al lado de las cenizas, pidiendo al árbol del consuelo que escuchara su súplica. En cuanto aparecieron los primeros rayos del sol del nuevo día, Petro se despertó y fue en busca del lugar donde había plantado las cenizas multicolores, y con asombro comprobó que justo donde las había plantado apareció un camino adornado con estrellas de luz, que marcaban un camino en dirección a las montañas donde antiguamente habían vivido los cóndores de la luz. Es la antigua ciudad de los cóndores, dijo alegremente Petro. Entonces la leyenda era cierta, los cóndores de la luz existieron y el ave fénix se encargaba de armonizar las montañas con su luz multicolor, hasta que los malvados hechiceros lo quemaron en aquella hoguera, dijo Petro observando detenidamente las montañas. Pero antes de que pudiera finalizar sus palabras, a lo lejos divisó un grupo de hechiceros que se dirigían entusiasmados llevando consigo una lanza luminosa.
Bueno, esta noche será la gran noche, dijo uno de los hechiceros del Marquito. La noche en que se celebra la muerte del ave fénix es la noche en que los cóndores de la luz nos proveen de más poder con sus plumas, continuó diciendo Jico. Tenemos que esperar el momento oportuno para volver a recrear con nuestro poder la muerte del ave fénix y provocar el efecto deseado en los cóndores de la luz, para poder atrapar la magia de sus plumas en nuestra lanza de luz, continuó diciendo el hechicero Jico. Cada año por estas fechas conseguimos más energía mágica para completar y energizar nuestra lanza de luz. Con ella disponemos de magia suficiente como para elaborar cada año nuestros hechizos y encantamientos, gracias a nuestra astucia, continuó diciendo Jico. Sí, tienes razón, querido Jico. Los cóndores mantienen viva la energía de nuestra lanza con el poder de sus plumas. Logramos que permanezcan vivos gracias al encantamiento que les realizamos, ya que supimos retener en la memoria la muerte de su querido ave protector, el ave fénix. Cada año recreamos la escena de su muerte para hacer que las plumas de los cóndores vuelvan a adquirir sus poderes mágicos, que atrapamos en nuestra lanza de luz. Así cada vez que sienten la muerte del ave fénix y reviven la situación, sus plumas vuelven a adquirir sus poderes mágicos, y nosotros conseguimos energizar nuestra lanza, que utilizamos para elaborar nuestros conjuros y encantamientos. Sin ellos y sin su magia nos sería más difícil realizarlos. De esta manera el mundo de la oscuridad y de la maldad permanece vivo y todos los seres del mundo oscuro pueden seguir ejerciendo su poder, continuó diciendo el hechicero Tower. En efecto, dijo el hechicero Jico, gracias a nuestro maleficio el espíritu del ave fénix se presenta en el mundo de los cóndores de la luz y nos permite volver a recrear la escena que nos nutre de la magia de las plumas de sus queridos cóndores, continuó diciendo el malvado hechicero. De esta manera siempre disponemos de magia con la cual crear nuestros conjuros, continuó diciendo Jico. Hemos de marchar enseguida hacia la cima de la montaña de la ciudad de los cóndores, ya que la hora que se produzca la muerte del ave fénix está próxima a llegar. Tenemos que preparar nuestro conjuro de regresión para recrear nuevamente la escena y que vuelva a aparecer su espíritu, continuó diciendo Towe. Y dicho esto, los dos hechiceros partieron hacia la cima de las montañas para poner de nuevo en práctica su conjuro de regresión y hacer que los cóndores volvieran a nutrir de magia sus lanzas de luz, mientras que Petro les seguía despacito intentando no ser descubierto por los hechiceros. Así que los malvados hechiceros mantienen viva la leyenda del ave fénix y recrean su muerte cada año para seguir obteniendo la magia de las plumas de los cóndores de la luz, dijo Petro en tono reflexivo. Entonces, para liberar el espíritu del ave fénix del poder de los malvados hechiceros, tengo que evitar que produzca nuevamente la escena de su muerte. De esta manera liberaré a su espíritu del poder de los hechiceros y podré hacer que resurja de sus propias cenizas y vuelva a la vida. Una vez que vuelva a la vida, su poder hará que los cóndores de la luz dejen de estar sometidos al poder de los hechiceros y quizás hallemos una manera de poder destruirlos, dijo Petro, que seguía de cerca a los hechiceros. La magia que tienen retenidas en la lanza de luz es la que les permite realizar sus conjuros malvados y la que les permite a todos los seres de la oscuridad poder ejercer su poder y sus encantamientos. Si logro recuperar la lanza de luz, los hechiceros se quedarán desprovistos de poder y la magia oscura creada con ella desaparecerá, continuó diciendo Petro. De esta manera lograré que la magia ejercida por las pirañas labradoras en nuestros bosques desaparezca también y pueda vencer a la mantis con ella, dijo Petro en estado de reflexión. Es por esta razón que la bolsita de cenizas con el pergamino llegó hasta mí. Aquí se encuentra la relación que buscaba, continuó diciendo Petro, que estaba próximo a llegar a la cima de las montañas de los cóndores. Tengo que evitar a toda costa que los hechiceros logren recrear la escena de la muerte del ave fénix y recuperar las cenizas que permanecen en la hoguera de donde fue quemado. Con ellas debo dirigirme a algún lugar para sembrarlas y hacer que el espíritu del ave fénix reconstruya su cuerpo y vuelva a la vida, continuó diciendo Petro, ideando un plan en su mente para poder hacer resurgir al ave fénix de sus cenizas. Estoy seguro que en cuanto el ave fénix vuelva a la vida, logrará con su luz multicolor deshacer la magia oscura de los hechiceros y liberar a los cóndores de la luz, continuó diciendo Petro. Después deberé arrebatarles a los hechiceros la lanza de luz y partir enseguida al bosque de los seres menudos, para eliminar a la mantis y a su ejército de pirañas con ella, comentó Petro con pleno convencimiento. Ahora tengo que pensar la manera de lograr que los hechiceros no lleven a cabo la muerte del ave fénix, acabó con concretar Petro. Y dicho esto, se ocultó tras una de las rocas que configuraba la cima de la ciudad de los cóndores, desde donde contempló que los malvados hechiceros se encontraban realizando uno de los conjuros para lograr atraer de nuevo al espíritu del ave fénix a la ciudad de los cóndores y volver a recrear su muerte. Ya lo tengo, dijo muy emocionado Petro, imaginándose la manera en cómo vencer a los hechiceros. Las cenizas del ave fénix se deben encontrar esparcidas todavía en el interior de la hoguera. Tengo que aprovechar el momento para recogerlas de allí sin que los hechiceros se den cuenta y antes de que inicien el encantamiento para atraer de nuevo al espíritu del ave fénix. Una vez que tenga recogidas sus cenizas, partiré en busca de los cóndores de la luz que están apresados en el interior de la montaña rocosa que se encuentra en lo alto del monte. Estoy convencido de que el lugar donde tengo que enterrar las cenizas del ave fénix debe estar próximo a ellos, ya que siempre ha sido su guardián protector, continuó diciendo Petro. Las enterraré al lado de los cóndores en el momento justo en que los hechiceros comiencen a hacer su conjuro de regresión y quieran traer de nuevo al espíritu del ave fénix.
Espero que las cenizas enterradas y el amor y la esperanza con las que las enterraré hagan que el espíritu del ave fénix vuelva a reconstruir su cuerpo con ellas y con la luz despedida por las alas de sus amigos los cóndores, dijo Petro, esperando el momento oportuno para recoger las cenizas del ave fénix del interior de la hoguera. Los hechiceros siguieron elaborando sus conjuros y encantamientos mediante la lanza de luz, e iban reconstruyendo en sus mentes el escenario, el momento y el lugar donde se produjo la muerte del ave fénix. Cuando acabaron de realizar todos los preparativos, se dirigieron al interior de una de las montañas rocosas a celebrar el próximo reencuentro con el ave fénix, ya que pronto dispondrían de más poder mágico gracias a las plumas de los cóndores de la luz, con los que volver a energizar la lanza. Petro esperó el momento en que los hechiceros abandonaron la cueva de regresión y acudió hacia el centro de ella, donde se encontraba preparada la hoguera donde quemaron al ave fénix hace algún tiempo. Muy cuidadosamente se dispuso a inspeccionar entre el carbón y los materiales con los que había fabricado la hoguera, y delicadamente recogió las cenizas y las introdujo en la pequeña bolsita que había recibido cuando se encontraba bajo el árbol del consuelo. Sin más tardar se dirigió hacia la montaña rocosa donde se encontraban retenidos los cóndores de la luz, que aguardaban el momento en que los hechiceros recrearan la escena del ave fénix y hicieran resurgir de su espíritu. En cuanto los cóndores de la luz lo vieron aparecer, se quedaron emocionados viendo en él una ligera esperanza de poder vencer a los hechiceros y liberar el espíritu del ave fénix del control que ejercían. Esperaban que una vez que el espíritu del ave fénix fuera liberado, ellos podrían salir también del encierro que durante tanto tiempo habían padecido. Petro se dirigió hacia ellos y comprobó con asombro que eran unos cóndores muy especiales. Sus alas brillaban y emitían un aroma cálido y especial. La magia que despedían se hacía sentir en cada uno de los rincones de la montaña donde se encontraban. «Hola, queridos cóndores», dijo emocionado Pedro acariciando a cada uno de ellos. «He venido para liberaros del malvado hechicero y de su control. Espero que una vez que la maldad de los hechiceros desaparezca y logremos hacernos con la lanza de la luz, lograremos conseguir establecer la paz y la armonía en los bosques y en nuestras vidas. Espero poder utilizarla para liberar a mis compañeros, los seres menudos, de la malvada mantis que los tiene sometidos a su red de maldad», dijo sigilosamente Petro, mostrándoles el pequeño pergamino que había recibido. «Creo que sé la manera de cómo lograr que los hechiceros dejen de utilizar vuestro poder para hacer el mal. Creo que si logra hacer que el ave fénix vuelva a la vida, que sea capaz de resurgir de nuevo mediante sus propias cenizas, el poder de los hechiceros y del mal que aplican en el mundo desaparecerá», continuó diciendo Petro, «para ir a esperar el momento en que los hechiceros comiencen a realizar el conjuro de regresión. En este momento enterraré las cenizas del ave fénix en este lugar, al lado de vosotros, que con vuestra luz iluminaréis su espíritu, para que cuando regrese no acuda a la hoguera donde le esperan los hechiceros, sino que acuda a esta pequeña montaña donde se encuentran sus cenizas, esperando su regeneración. Con vuestras alas de luz y con vuestra magia, estoy convencido que lograréis que el ave fénix vuelva a la vida», dijo Petro sigilosamente para no ser descubierto. Y una vez que les explicó a los cóndores su plan, se escondió entre las rocas para esperar la hora exacta en la cual se produjo la muerte del ave fénix siglos atrás. Los hechiceros regresaron de nuevo a la hoguera y en cuanto el oráculo lunar marcó la hora exacta de la muerte, comenzaron a realizar sus conjuros para traer el alma del ave fénix, que al escuchar sus llamados acudió como cada año al encuentro con los hechiceros. Pero esta vez, al percibir el amor y la luz despedida por los cóndores que se reflejaban en sus cenizas, dirigió la mirada hacia el interior de la montaña rocosa, donde se encontraban retenidos sus amigos y Petro. El espíritu del ave fénix se dirigió hacia el interior de la montaña, donde sus amigos cóndores alumbraban con amor las cenizas que Petro había enterrado entre dos rocas que conformaban la cueva donde se encontraban. En cuanto el ave fénix llegó allí, recordó nuevamente el amor con el que había protegido siempre a sus amigos los cóndores. Recordó el momento en que los hechiceros lo apresaron y lo destruyeron en la hoguera. Recordó la maldad de los hechiceros cuando lograron atrapar la magia de las plumas de los cóndores en su lanza de luz. Estos recuerdos, lejos de asustarlo o de generar en él sentimientos de rabia o de ira, hizo llenarlo de comprensión amorosa, benevolencia y deseos de que el bien venciera siempre por encima del mal. Y milagrosamente se introdujo en las cenizas que Petro había enterrado, esperanzado, surgiendo de nuevo con más fuerza, regenerando su cuerpo con ellas. Petro se quedó emocionado viendo cómo el ave fénix, con todo el amor que todavía moraba en el interior de su espíritu, habría logrado regenerar su cuerpo con sus propias cenizas, y que ahora se podía enfrentar a los hechiceros que tan duramente la habían utilizado para conseguir sus fines. Con su hermoso cuerpo regenerado y el poder de la protección que siempre había dispensado a los cóndores, los liberó de las ataduras que los sometían a los hechiceros, y partió en busca de la lanza de luz para entregársela a Petro y que acudiera a completar la segunda parte de su misión. Sin más demora se presentó en la hoguera, donde los hechiceros esperaban ver llegar a su espíritu, pero con gran sorpresa se dieron cuenta que el que se presentaba ante ellos no era su espíritu, sino que era el verdadero ave fénix que había logrado regresar a la vida al regenerar su cuerpo con sus propias cenizas. Los hechiceros no daban crédito a lo que sus ojos veían y rápidamente quisieron aplicar un conjuro sobre el ave fénix, que fue en vano, ya que el ave fénix había resurgido con más fuerza y ahora recordaba exactamente el poder que siempre había tenido, y con él
que lograría deshacerse de la maldad de los hechiceros. Así que, sin pensarse dos veces, acudió en dirección a la flecha de la luz y con un gesto rápido se abalanzó sobre ella con la intención de arrebatarse al hechicero Towe, que se disponía a lanzar sobre él otro de sus maleficios. Antes de que el hechicero pudiese darse cuenta, el ave fénix tenía retenida la lanza entre su pico. Se dirigía hacia la parte más baja de la montaña donde Petro se encontraba, esperando que el ave fénix le entregara la lanza. Mientras los cóndores de la luz salieron de la cueva donde tantos años habían estado presos y sin más demora batieron sus alas de luz sobre los hechiceros, que comenzaron a sentir que sus poderes iban poco a poco menguando hasta finalmente desaparecer por completo. Sin la lanza de la luz y con el poder mágico de las alas de los cóndores, los hechiceros comenzaron a desintegrarse por el efecto que causaba en ellos el amor despedido por los cóndores. Acabaron convertidos en cenizas y pasaron a ocupar el lugar que año tras año había ocupado el ave fénix. Acabaron en el interior de la hoguera donde lo habían quemado. Acto seguido los cóndores se dirigieron hacia Petro y junto con el ave fénix se despidieron de él, deseando que hiciera un uso adecuado de su lanza y que pudiera liberar con ellas a sus compañeros los seres menudos de las garras de las mantis. Petro se aproximó a la entrada del mundo de los cóndores de la luz y en cuanto atravesó su umbral, la abertura que había comunicado su mundo con el mundo del ave fénix se cerró para siempre y apareció al lado del gran árbol del consuelo que parecía estar esperando su regreso. El ave fénix y los cóndores, sin el poder malvado de los hechiceros, volvieron a lo alto de sus montañas, a disfrutar de la libertad que realmente se merecían. El ave fénix volvería nuevamente a realizar su labor, a proteger sus queridos cóndores y evitar que ningún hechicero más se atreviera a utilizar la magia de sus alas para hacer el mal. Mientras Petro se dirigía apresuradamente hacia el bosque de los seres menudos, con la intención de utilizar la lanza sobre la maldad de la mantis y sobre las pirañas labradoras. Cuando llegó hasta allí pudo comprobar que las redes labradas por las pirañas se habían desintegrado, igual que pasó con los hechiceros cuando percibieron el poder del ave fénix y los cóndores de la luz. Sus compañeros enanos habían vuelto a su aspecto habitual y se encontraban desorientados y presos de cansancio debido a los duros trabajos que el poder de la mantis había ejercido sobre ellos. Cuando vieron aparecer a Petro, todos saltaron emocionados, viendo que había regresado y que ahora podía dar con la solución que tanto les hacía falta. Ahora volvían a tener la esperanza de poder liberarse de la malvada mantis para siempre. Petro, Petro, dijeron emocionados los enanos jardineros en cuanto lo vieron llegar. Has regresado, no sabes cuánto te hemos echado de menos. En tu ausencia las pirañas de la malvada mantis se hicieron con el control de nuestras voluntades y fuimos controlados por sus redes de la maldad hasta transformarnos en uno de ellos, dijo llorando el pequeño Ili. Pero no sabemos por qué motivo nuestros cuerpos han vuelto a la normalidad y las pirañas han desaparecido en nuestro bosque, continuó diciendo el gobernador. Pero mira el estado en que se encuentra nuestro bosque y nuestros jardines. La mantis ha aprovechado nuestras discusiones y conflictos para elaborar sombras del mar con las cuales alimentarse y crear su castillo de sombras con el que controla a todos los animales del bosque, continuó diciendo Ili. Conozco la historia, dijo en tono esperanzador Petro, y es por esta razón que traigo conmigo esta lanza de luz, dijo Petro ante la mirada de sus compañeros, que saltaban de júbilo viendo que, como siempre, Petro había traído la solución con él. «¿Una lanza?», dijo emocionado el enano Hilo. «¿Esta lanza permitirá liberarnos de la malvada mantis y de sus pirañas labradoras?», continuó diciendo Ili. «Así es. Esta lanza tiene en su interior el poder de la luz de las alas mágicas de los cóndores que se encuentran en las montañas que protege el ave fénix», continuó diciendo Petro. «Con esta magia logramos liberar al espíritu del ave fénix del poder de los hechiceros y hacer que volviese a resurgir de sus cenizas», dijo Petro explicándole a sus compañeros la leyenda del ave fénix. «Y gracias a ella os habéis podido liberar de las redes que habían labrado sobre vosotros las pirañas del mal», dijo Petro ante la mirada estupefacta de los seres menudos. «Y con ella nos libraremos de la mantis y de su poder para siempre», continuó diciendo Petro, que cada vez veía más próximo a alcanzar su misión. «Para ello necesitaré de vuestra ayuda. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca para poder vencer el mal y las sombras que la mantis ha creado en el bosque», continuó diciendo Petro. «Este es el plan. Atraeremos hacia el bosque a la mantis, llamando su atención. Cuando descubra que nos hemos liberado de las redes de maldad que sus pirañas habían creado sobre nosotros, acudirá hasta aquí para comprobar qué es lo que ha pasado. En cuanto la veamos aparecer con su ejército de pirañas, lanzaremos sobre ellas estas pequeñas bolas de barro que mezclaremos con las cenizas multiculares que el árbol del consuelo me ofreció, y que me permitió poder introducirme en el mundo de los cóndores y liberar al ave Félix de la maldad de los hechiceros. Seguramente que las cenizas harán el efecto deseado de las pirañas, que no sabremos cuál será hasta que las lancemos sobre ellas. Mientras vosotros procederéis al lanzamiento de bolas de cenizas, yo estaré escondido en lo alto de la copa de este árbol, y en cuanto vea aparecer a la mantis saltaré encima de ella, clavándole la lanza de luz en su pecho», dijo Petro con pleno convencimiento. «La mantis recibirá el impacto no tan solo de la flecha, sino el poder de la magia de las alas de los cóndores que en ella se encuentra», continuó diciendo Petro. «Creo que con esto será suficiente para liberarnos de ella», dijo Petro, realizando un plan estratégico de las diferentes posiciones que ocuparían cuando vieran aparecer a la mantis en sus bosques.
Y dicho esto, Petro y los enanos comenzaron a realizar las bolas de barro, donde fueron depositando el resto de cenizas multicolores que Petro conservaba todavía en la bolsita cedida por el árbol del consuelo, y esperaban el momento de ver aparecer a la malvada mantis, que no tardó en darse cuenta de que algo extraño había ocurrido en el bosque, ya que la cantidad de sombras creadas había comenzado a disminuir. «Qué extraño», dijo la mantis mirando hacia la reserva de sombras que había construido en su castillo. «El número de sombras creadas por los seres menudos ha comenzado a disminuir. Algo extraño debe estar ocurriendo», dijo la mantis dirigiéndose hacia la ventana para observar el estado del bosque. Y en el bosque se ha dejado de percibir el susurro malvado de los conflictos y de la maldad generada por las sombras, continuó diciendo la mantis en tono reflexivo. «Tendré que acudir con mis pirañas labradoras para cerciorarme de qué es lo que ha ocurrido en el bosque», dijo la mantis llamando a sus pirañas. «Pirañas labradoras, tenemos que partir enseguida hacia el bosque de los seres menudos y comprobar que siguen realizando sus labores de la manera más malvada posible. Necesito más sombras para poder lograr mi cometido», continuó diciendo la mantis malhumorada. Y enseguida la mantis preparó su ejército de pirañas y se dirigieron al bosque de los enanos para comprobar el estado del bosque y si sus redes de la maldad se mantenían intactas. Una vez que llegó hasta allí, los enanos la estaban esperando con las bolas de cenizas preparadas para realizar sus lanzamientos, y cuando la primera piraña hizo su aparición, comenzaron a bombardearlas con las bolas de cenizas que comenzaron a provocarles el efecto deseado. Las cenizas multicolares, al entrar en contacto con las pirañas, comenzaron a transformar sus feos dientes y sus escamas oscuras en escamas multicolores, dándoles la forma de bonitos peces alados que se elevaron hacia el cielo transmitiendo con su vuelo miles de cenizas multicolores que fueron esparcidas por todo el bosque, liberándolo para siempre de las sombras oscuras que la mantis había creado. Cuando la mantis se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, que sus pirañas labradoras habían sido convertidas en peces alados, fue demasiado tarde, ya que Petro se abalanzó sobre ella con la lanza de luz que introdujo en el interior de su pecho, provocando que la luz que albergaba en su interior desmontara todas las redes malvadas que moraban en su interior. Cuando la mantis recibió el impacto, las redes oscuras se liberaron de su interior y su cuerpo originó un bonito árbol del consuelo que sembró sus raíces en el centro del bosque de los seres menudos. La maldad de la mantis dio paso a un hermoso árbol del consuelo que permitiría que los enanos pudieran vivir plácidamente y alegremente en su bosque, suavizando con su alegre colorido las diferencias que entre ellos pudieran existir, ya que les recordaría para siempre su victoria sobre las pirañas labradoras. El árbol del consuelo representaría su triunfo sobre la maldad, y les recordaría que la victoria sobre ella había sido posible gracias a que lograron superar sus diferencias y se unieron todos a un propósito común. Se ofrecieron ayuda y soporte mutuo donde las diferencias no tenían lugar. Este hecho les hizo comprender que las tareas no tenían por qué realizarse en función de las características de cada uno, que hacían crecer más las diferencias entre los grupos formados, y que esta habilidad podía ser aprovechada por cualquier otra mantis que les pretendiese controlar. Se dieron cuenta que podían realizar todas las tareas en conjunto, ayudándose unos a otros y complementando sus facultades y habilidades, ya que lo importante era tener un objetivo común y ayudarse entre ellos para poder conseguirlo, realizando un trabajo en equipo. Una vez que las sombras fueron totalmente eliminadas del bosque, los animales volvieron a respirar paz y armonía, ahora que la mantis se había transformado en árbol del consuelo y ahora que los enanos habían aprendido la lección. Nunca más discutirían por ningún motivo, ya que se habían dado cuenta que el conflicto no tiene sentido y que las diferencias pueden servir para complementar sus trabajos. Y así fue como Petro logró liberar a sus compañeros de los seres menudos del poder de la malvada mantis, y cómo logró hacer resurgir de sus cenizas al ave fénix, gracias a su valentía y fortaleza, que permitió transformar las sombras de maldad en amor y comprensión hacia los demás. Y también aprendió que si en algún momento el trabajo en equipo hacía a los enanos dudar y una solución a un problema debían hallar, la solución entre todos la deberían encontrar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los cuentos multiculturales por Mónica Zambrano.